Ok, chicos, ¿me pueden escuchar? Buenos días, Profe, buenos profe. días. Sí, Ok, bueno, buen día. Eh, sí, yo no sé, tengo problemas con mi computadora, así que estoy por mi celular. Téngame un poco de paciencia, a ver si podemos dar la clase por aquí. Hasta que mi computadora pueda pueda empezar a funcionar. No sé qué está pasando. Pero bueno, bienvenidos. Gracias por estar acá en la clase, gracias por esperarme también. Mm, Quería empezar solo mencionando que este sería nuestra última clase del año, de hecho, ¿no? Ah, lo que quiere decir que nos veríamos ya de aquí en enero. Tendría, me parece que 2 semanas más o menos, un poco menos de vacación. Y ya yo en estos días veré sus trabajos. Ya cuando vengamos de vacación ya tendrán su nota. Pero bueno, es el tiempo para que se relajen también un poco. Pues la Navidad es siempre un tiempo muy, muy especial para que puedan estar con sus familias, para que puedan reencontrarse con la gente que aman mucho. Y, y pensar también que ha sido ha sido un año bastante complicado, ¿no? Un año que nos ha hecho reflexionar sobre algunos temas que son trascendentales. Yo creo que les había dicho al principio de nuestro semestre estas dos paradojas que existen, ¿no? La paradoja de la prosperidad, que es esa paradoja de hacernos creer que todo lo que tenemos es por nuestro propio esfuerzo y es por lo supremamente inteligentes y habilidosos y creativos que somos, y por ende empieza a crearse alrededor de nosotros una estela de... Espere, me parece que ya estoy acá. Creo que ya entré. Ok, creo que ya estamos adentro. Am, Solo confírmenme, por favor, que me escuchan. sí, profe. Ok, gracias. Sí, está muy rarita mi compu hoy. Bueno, yo les decía esta paradoja, ¿no? De la prosperidad, que es esta paradoja pues de creernos autosuficientes, ¿no? De generarse en esa vanidad, en ese engreimiento, mm, en esa arrogancia, ¿no? De creernos suficientes o autosuficientes. Y la otra paradoja también, ¿no? Que es la que yo al principio de esta pandemia pensé que Ecuador podría vivir algo parecido, eh, pero ahora creo que no. Digo, esta paradoja en el que mm, las adversidades nos hacen más fuertes, las adversidades nos hacen mm, retomar y recuperar nuestras prioridades, eh, empezar a caminar por caminos o senderos de honradez, de rectitud, de trabajo fuerte. Digo, esta paradoja del dolor, ¿no? Que nos impulsa a ser mm, más maduros, a saber que no somos autosuficientes, a eliminar la vanidad y quizá también la arrogancia. Um, y yo decía al principio de la pandemia, pues pensaba con, con cierto optimismo de que algo parecido podría pasar en Ecuador. Eh,
pero ahora creo que no. Creo que esta paradoja es solo para algunos pocos, ¿no? Algunos pocos que sí han sufrido mucho, que quizá estén ustedes entre ellos, eh, y que este sufrimiento les ha permitido crecer y ser más fuertes. Mm, Pero ya viéndolo como sociedad, no, no lo veo. Veo que seguimos siendo los mismos de antes, incluso ahora con mayores rencores. Ah, Seguimos siendo o seguimos teniendo eh, las mismas actitudes que antes de la pandemia, es decir, seguimos siendo un país corrupto, seguimos siendo un país eh, que se queja del sistema, que creemos que todo es la culpa del gobierno. Eh, sí, entonces me parece que esta otra paradoja, ¿no? Que espero que sea también les haya caído a algunos de ustedes, o sea, en el sentido de que hayan tomado la crisis que estamos viviendo como una oportunidad para crecimiento, como una oportunidad para madurar, ¿no? Y como es el fin de año, o sea, como es Navidad y fin de año, creo que es el tiempo también perfecto para poder pensar en estas cosas y repensar en nuestros objetivos, los objetivos que queremos con nuestra vida, la cual es bastante frágil. Nuestra vida es muy, muy frágil. La enfermedad, por un lado, pero también la situación social, laboral, es bastante frágil. Y por eso retomar las prioridades, ¿no? Me parece a mí que tenemos un problema y por eso me tomo solo unos minutitos porque es nuestra última clase del año. Eh, Creo que hay un problema social muy fuerte que es nuestra atención eh, mm, inmesurada de las redes sociales, de la vida alternativa, de esta vida digital, ¿no? Y me parece que es un problema social bastante fuerte y que algo que ustedes van a seguir viviendo y algo que ustedes van a tener que afrontar. Mm, Pasamos mucho más tiempo conectados en las redes sociales que las relaciones personales que podemos tener. Y no porque obviamente las redes sociales pueden ser muy útiles para la educación, muy útiles incluso para, si uno dice, pues, una nueva forma de hacer amigos. Sí, pero hay por lo menos yo veo dos peligros, ¿no? Este primer peligro que es a un acceso de informaciones falsas. Las redes sociales están llenas de basura. El Internet está lleno de basura. Ya, si tú no tienes o uno no tiene ciertas referencias, todo parece ser noticia falsa. Todo parece ser que nadie te está contando la verdad. Y el que te está diciendo esto es noticia falsa, a ese sí le creemos y resulta que es cualquier otro, como cualquier persona de nosotros que dice, bueno, algo es falso porque no me gusta, ¿no? Creo que es un problema social bastante fuerte que puede causar desestabilización política, puede causar desestabilización social, porque nos creemos cualquier cosa que está en las redes sociales. Ya te doy la palabra, Catherine, dame solo un segundito. Y hay otro problema, ¿no? Este problema eh, um, de que al escondernos detrás de una máquina, lo que escribimos resulta ser como cuando uno tira una piedra detrás de un grupo de amigos a otro grupo de personas y nadie sabe quién la tiró. Más o menos así, ¿no? Es decir, cuando tú escribes algo en redes sociales o escribes algo en la internet, estás protegido por tu maquinita, y puedes criticar a medio mundo, puedes insultar a medio mundo, y resulta que por nuestra propia atracción, por nuestra propia mm, mm, vanidad de estar inmiscuidos en estas redes sociales, podemos resultar ser muy ofendidos,
podemos resultar ser muy acosados, eh, y podemos entonces generar incluso eh, depresión en gente que recibe estas acusaciones o estos insultos, y que es evidente en jóvenes, quizá menores que ustedes. Las tasas de suicidio han aumentado en jóvenes que están entre 14 a 16 años. Y resulta que es por el bullying que se tiene, el ciberbullying, ¿no? Entonces sí son dos problemas, me parece a mí, sociales, que claro, ustedes lo van a enfrentar ya de forma mucho más intensa en los próximos años, y que por lo menos nos propone otra vez, ¿no? Como digo, regresar a las cosas que son fundamentales, como tu familia, tus creencias, tus amigos, tu crecimiento personal, ¿no? Y empezar a dejar las otras cosas que son basura de lado. Sí, Catherine, te escucho. Justo, profe, de lo que estábamos hablando, creo que es de gran importancia también tomar en cuenta que la salud emocional es bien importante, ¿no? Aparte de las personas que, bueno, ahora ya puedo decir que ya que pasamos por el COVID, ¿no? O sea, en ese transcurso de que tú estás encerrado 15 días, tu mente te come, ¿no? Aparte de que la enfermedad también te hace sentir mal, eh, tu mente te daña totalmente. Entonces, pienso que como estudiantes, como jóvenes, tenemos que tener una estabilidad emocional única, porque hay personas que les mata solo el pasar encerrado, solo el decir, no, esto no tiene cura. Entonces, aparte que nos volvemos esclavos, ¿no? Del celular, de la sociedad, del que dirán, del que hay una foto, del que me tengo que ver bien para ser aceptado. Y es así, esta generación también, a veces nos dejamos llevar por las críticas y más que todo, a veces no tenemos una estabilidad. Un poquito más, creo que a las mujeres siempre se les va a criticar, ¿no? Por, por cómo sube una foto, si muy descotada o solo la cara. Entonces, es difícil, pero también creo que nosotros como una nueva generación deberíamos dar otra nueva forma de pensamiento, de que deberíamos primero preocuparnos por la salud mental de nosotros, de ser mm, alguien productivo, alguien bueno, de dar algo nuevo. Vamos a ser docentes, ¿no? ¿Qué vamos a dar a nuestros estudiantes? Bueno, eso nomás quería decir, profe. Ok, gracias, Catherine. Ah, Carlos. Sí, bueno, buenos días, profe. Hola, Carlos. Eh, yo creo que sí, concuerdo con usted, de hecho, creo que las redes sociales no colaboran en lo que dice Catherine, en ayudarnos a tener una buena paz mental, porque de hecho hacen todo lo contrario. Uno puede revisar las estadísticas en el teléfono y puede ver que tranquilamente pasamos más de 6, 7 horas indirectamente sin darnos cuenta en las redes sociales. Y es que los productos que hacen ahora las redes sociales están hechos para eso, para dominar tu mente, para indirectamente hacerte que te quedes más tiempo en las redes y sin darse cuenta. Entonces, yo pienso que sí, hay dos lados, hay un lado de irresponsabilidad porque hay demasiados fake news, como se conocen, y creo que son los culpables que en materia de esta pandemia han hecho que mucha gente tenga crisis emocionales. Y yo le hablo de un caso personal porque mi propia familia, o sea, mis papás tienen celulares, ¿no? De smartphone y ellos estuvieron constantemente, dadas las circunstancias en la casa, viendo las publicaciones. Y a diferencia de ellos, yo sí me jacto de ser muy prolijo cuando leo algo en las redes, ¿no? Si leo algo, bueno, voy, investigo, 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 y ya cuando veo que es cierto, ahí lo comparto, o lo digo, o lo cuento. Pero eso no lo hace todos, ¿no? No lo hace todas las personas. De hecho, alguien ve, y yo una vez caí, y eso me pongo a pensar que yo en todo lo prolijo que me considero, en una ocasión yo caí en una fake news. Fake news. Entonces, sí me parece bastante irresponsable. Hay bastante gente que comparte información falsa en las redes sociales.
copian y pegan lo que sale de Google, hay bastantes tendencias ideológicas fuertes y esto afecta bastante y creo yo que si bien es cierto las redes sociales en la actualidad sirven como plataformas muy buenas, sobre todo en el contexto de la pandemia, digamos, para relacionarse con otras, para mantener el contacto, para muchas cosas, creo que los puntos negativos que van ganando conforme pasa el tiempo son más. Entonces yo en cierta medida hace algún tiempo eh, era muy prudente con el uso de las redes sociales, decía, no, pues hay que propender compartir cosas serias, etcétera. Y bueno, en algún momento yo también dije, no, tomémosle con el lado humorístico, es más fácil compartir memes que tratar de buscar cosas rescatables en las redes sociales. Es más fácil buscar cosas rescatables en otras páginas y repositorios que buscar en redes sociales. Ya se ha hecho un trabajo muy titánico, porque páginas abundan, ya no, y usuarios se han duplicado en relación al año anterior. Incluso hay plataformas que van surgiendo y que obviamente están definidas para defender corrientes ideológicas. Entonces, solo por citar brevemente, es por eso el caso de las guerras comerciales en las que nosotros somos el centro y en las cuales se encuentran, por ejemplo, Facebook, Instagram, WhatsApp y TikTok. Entonces, guerras comerciales chinas y estadounidenses, y solo lo último que salió hace menos de 2 semanas es que incluso se le acusó a Facebook de dominar el mercado, de monopolizar el mercado, cosa que, bueno, es bastante cierto, porque Facebook obtiene el control de la mayor parte de redes sociales. Entonces, sí me parece ahí que es una guerra comercial, publicitaria, ideológica y mental, ¿no? Que es la nueva publicidad del siglo XXI. Chévere, Carlos, gracias. Jorge y luego Raúl. Sí, profe, me parece importante lo que dijo Carlos y quería acotar en una parte de lo que él comentaba sobre las ideologías. Es verdad, en la actualidad las redes sociales también solo sirven para propulsar ideologías y nadie realmente propone ideas, nadie realmente está al servicio de hacer algo nuevo, de dar ideas, de poner algo, simplemente se dedica a la gente a seguir lo que otra persona dice. Y también se ha convertido en un lugar de adoctrinamiento, o sea, todo lo que es publicado por las personas, hay personas que lo replican y si una persona se pone en contra o comenta algo con el más respeto, igual va a ser atacada por un nicho que hay que conoce como los trolls, o muchas veces comienza la gente simplemente a si tu ideología es contraria, pues simplemente no tienes por qué estar en mi Facebook, no tienen por qué ser tu amigo. Entonces, no existe esa convivencia racional de las redes sociales que debería existir para debatir, pero de una forma saludable, de una forma donde las ideas salgan a lucir. Eso, bro. Chévere, Jorge. Gracias. Raúl. Profe, mi punto de partida iba por otro lado, profe. Por ejemplo, en la cuestión de que usted decía que hay que rescatar o sea, lo que verdaderamente vale. O sea, en este caso, las cosas que se han venido haciendo antes, que tenían en cierta forma valor. Pero, profe, ante, por ejemplo, esta corriente de que siempre debemos estar actualizados y de que, por ejemplo, siempre debemos estar ahí. Es que hay una trampa, profe, en la cuestión de que siempre debemos estar actualizados. Cuando se habla de estar actualizados, necesariamente, indirectamente, se cree que, por ejemplo, lo nuevo es lo mejor y lo antiguo es lo malo. Si tú tienes valores, si tú tienes principios, si tú tienes formas de creer, si tú tienes formas de comportarte, si tú, por ejemplo, no sé, hay mucho esa corriente de que, por ejemplo, con esta nueva ideología de que todos somos iguales, entonces hay esa nueva corriente de que, por ejemplo, bueno, yo estoy, bueno, yo soy de los principios de los antiguos, ¿no? Que, por ejemplo, piensa que la caballerosidad importa, que hay que dar el lugar a la mujer y todo eso. Entonces, muchas de las veces hoy, por ejemplo, con el concepto de lo nuevo, se piensa que estas cosas ya no deben haber y que todo se debe tratar por igual y que a ti te debe... Si tú practicas lo anterior, eres un anticuado, no sirves y como que aquí a ti te dejan así, o sea, es como que te miran como, como el bichito raro porque supuestamente no estás actualizado a las supuestas nuevos principios, a los supuestos nuevos valores que existen hoy en día. Entonces, creo que en ese punto de inflexión tenemos que ser muy conscientes, debemos ser muy razonables al saber qué estamos aceptando como nuevo, porque no necesariamente todo lo nuevo está bien, ni tampoco necesariamente todo lo antiguo está bien también. Hay que saber, ¿no? Saber ser críticos. Hay que, como decía Jorge, hay muchas de las veces que, por ejemplo, si tú
estás a favor de una corriente y si el otro no está, entonces ahí sí existe una contraposición de ideas. No, por ejemplo, existe, mira, hay ataques indirectos y todo eso. Entonces, creo que, bueno, si bien existe democracia, libertad de expresión, pero también debemos saber que, por ejemplo, la misma libertad que tienes tú para poner una cosa, tiene la otra persona para poner otra cosa, teniendo en cuenta muchas cosas, ¿no? O sea, teniendo en cuenta que, por ejemplo, él tiene una creencia, teniendo en cuenta que él tiene una forma de pensar diferente y que no necesariamente el hecho de que piense diferente hace que esa persona no se, o sea, no se la deba respetar. El hecho de que tengan principios, el hecho de que tenga normas, el hecho de que tenga valores diferentes a los tuyos, no significa que esa persona no deba ser respetada ni deba ser tomada en cuenta o lo deba ser tildada de antiguo, de persona anticuada, porque no practica los mismos valores que tú, ni los valores que hoy en día se promueven. Porque hay valores mucho más grandes que creo yo que se están perdiendo hoy en día a causa del concepto de supuestamente de lo nuevo y que lo nuevo es lo mejor y lo antiguo ya no vale, profe. Ujú. Gracias, Raúl. Bueno, vamos a ver, yo, como digo, ojalá no me quiero demorar mucho en esto, pero creo que sí es importante. A ver, bueno, ya hemos visto y hablado algunas veces acá, tal vez como digo, siempre de forma lacónica, porque no tenemos mucho tiempo, pero sí, el mundo está cambiando y, y a veces es un poco temeroso los cambios que puedan venir, ¿no? Cuando escuchamos sobre, por ejemplo, no sé si el gobierno tomó una buena decisión, por ejemplo, déjeme algo ahí, solo un paréntesis chiquitito, en restringir todo tipo de movilidad por la información de una nueva cepa. Entonces ayer yo me puse a leer e investigar ya de la información que sale del Reino Unido y resulta que los científicos que han encontrado esta nueva cepa en varias declaraciones en estos últimos días mencionan que recién están en estudios preliminares, que no están seguros de que esta cepa sea y tenga las conclusiones que creemos que tienen, es decir, que tenga una mayor tasa de transmisión que la anterior cepa, ¿no? Y entonces me hizo acuerdo muy rápidamente, yo no sé si ustedes se acuerdan, pero yo sí lo tengo muy presente. Al principio de la pandemia, la Organización Mundial de la Salud decía, esta es una enfermedad que hay que tener cuidado, pero no es tan peligrosa. Entonces no necesitamos, y yo recuerdo que se lo hizo públicamente, la Organización Mundial de la Salud lo dijo públicamente, no hay necesidad de utilizar tapabocas. Pasado más o menos un mes, y luego salió a decir, no, no, sí, ahora, pero tampoco, nunca dijeron nos equivocamos, ¿no? Dijeron, bueno, no, sí, utilicemos ahora tapabocas. Am, y luego al principio de este año, ¿no? En enero, que la Organización de la Mundial de la Salud decía, eh, sí hay información de una nueva enfermedad, pero estamos en estudios, nada más. Y resulta que ya cuando investigas muy detenidamente, el director de la Organización Mundial de la Salud, un señor de apellido Trados, ves un poco su historial y resulta que ha sido ministro de salud de las peores dictaduras africanas y que fue escogido como director de la Organización Mundial de la Salud principalmente por China y el empujón de la política china. Y entonces, claro, ahí pueden salir como muchas teorías, es decir, bueno, él está a favor del gobierno chino y aunque sabía de la enfermedad no lo iba a decir, no sé. Pero, y creo que algunos de ustedes lo había dicho ya, claro, nos metemos tanto ya después en las redes sociales y si sales un poco de ellas te das cuenta que Facebook es una compañía gigantesca que sí está abarcando
al menos el 50% del tráfico en redes sociales que los jóvenes tienen, ¿no? Entonces, ahí sí empieza, por lo menos para mí, a generarse cierto temor um, de qué se nos viene, ¿no? Qué se nos viene en el futuro. Y hay supongo que lo conocen, este famosísimo libro 1984, escrito por Orwell. Bueno, Orwell no era, bueno, no era su nombre real. Um, se me va el nombre en este momento, ya me vendrá. Y luego acaba de salir hace poquito, hace unos 2 meses, un libro de un matemático de Oxford, un matemático muy conocido, John Lennox, que se llama 2084. Y Lennox es, por cierto, muy conocido por los debates que ha tenido, debates muy, muy públicos que ha tenido con biólogos, matemáticos, científicos. Lennox ya está, por cierto, retirado, pero en este libro él hace eh, manda un mensaje de precaución de que nuevos sistemas dictatoriales pueden generarse, como siempre se han generado, a través del control de lo que la gente diga, ¿sí? A través del control de lo que la gente piense, pero que posiblemente o podría pasar que este nuevo control parece ciencia ficción, pero cuando los piensas detenidamente ya no, y ves las cosas que están pasando, ya no, ya no, ya no lo descartaría como una idea descabellada, que ahora es posible que tomen plataformas tan grandes como las redes sociales, como, bueno, digo Facebook, pero pongo en redes sociales en general, también como sistemas de control, como sistemas de información. Y yo, miren, hasta bueno, me estoy demorando más de lo que quería, pero en estas últimas semanas hay varios canales de YouTube, o sea, millones, ¿no? Pero hay varios canales de YouTube que son de yihadis musulmanes que viven en Estados Unidos, ¿no? Y yo veo como en uno de ellos, déjenme ver si es que lo puedo encontrar acá mientras les voy hablando, que uno de ellos está promoviendo, algunos de estos canales están promoviendo el tomarse el poder políticamente, y cuando se tomen el poder políticamente, instaurar la Sharia, que ya lo vimos creo que el semestre pasado, y a través de la instauración de la Sharia en estos países occidentales, la aplicación de la pena de muerte para aquellos que no quieren ser musulmanes. Y lo veo, pero constantemente, creo que es uno de estos, y lo veo constantemente en Facebook, y luego encuentro otros canales que denuncian a este canal y dicen, ¿cómo es posible que YouTube deje que estos canales saquen ese tipo de videos? Y a estas personas a las que están denunciando estos videos, les cierran los canales y los cierran como hate speech, como declaraciones de odio. Entonces, ahí, y ya estoy viendo como muy seguido eso, y sí me preocupa para dónde estamos yendo. Ali Dawa, aquí está, este tipo es. Déjenme, ¿quieren verlo? Así 2 segunditos. Ali Dawa. Bueno, no les voy a mostrar el video, pero lo pueden buscar ahí en internet. Y Ali Dawa es un youtuber que es muy conocido, tiene millones de seguidores y sigue proponiendo todos los días nuevos videos que cuando estos se deban a decapitar a las personas que no crean en el Islam. Lo voy a poner acá, no sé si lo ven.
Y entonces sí me preocupa mucho a dónde estamos yendo. Bueno, hay este libro, como les digo, si alguien quiere por ahí bajarlo, se llama 2084, ¿no? Del profesor John Lennox, que serían las nuevas tipos de dictaduras que teníamos. Pero bueno, vamos ya a nuestra clase. Gracias por escucharme y bueno, para mí lo principal era decirles que tomen este tiempo de la Navidad como un tiempo especial. Es un tiempo especial, ¿no? Para reconfigurar nuestra vida, para repensar en nuestros propósitos, en nuestros objetivos y sí, para saber que hay cosas más importantes que otras, ¿no? Todo se convierte en una pirámide de valores, como decíamos alguna vez. Y entonces en esa pirámide pues, reconocer qué cosas son las primeras y no dejarlas aparte. Bueno, estábamos viendo sobre Carlos V, sobre la reforma. Habíamos visto la reforma en Alemania, habíamos visto la reforma en Dinamarca, en Noruega, y hoy vamos a ver una parte pequeña de la reforma en Suiza. Déjenme, les comparto acá mi pantalla. Déjenme un segundo. Ok, Ulrico Zwinglio. Zwinglio es como si tú tienes en la Liga de la Justicia Superman y Batman, pues Zwinglio es el Robin más o menos, ¿no? Y Zwinglio es tan importante en Suiza y tan importante para el protestantismo y todo el cambio político en Suiza, porque resulta que él tuvo que vivir algo que Lutero quiso vivir y nunca pudo vivirlo, que era un debate público. Bueno, primero Zwinglio, acá está, tiene sus fechas, 1484, 1531, él era un sacerdote de la Iglesia Católica, ¿no? Y al mismo tiempo que Lutero, casi simultáneamente, sino que Lutero, claro, se adelanta algunos años, pero simultáneamente también tiene sus propias críticas y las mismas críticas muy parecidas a las críticas de Lutero sobre la Iglesia Católica. Pero a Zwinglio, como digo, por un lado, tiene el favor del gobierno de Suiza, por cierto, más específicamente del gobierno de la ciudad de Zurich, porque, a ver, aquí tengo que hacer un paréntesis, Suiza está dividida en cantones hasta ahora, ¿no? Y es como una federación, es decir, cada uno de los cantones tiene su propia legalidad y tiene su propio sistema normativo. Entonces, cuando uno dice el gobierno de la ciudad, es porque cada ciudad tiene su propio gobierno, aunque todos son parte de la Federación Suiza, ¿no? Y entonces, Zwinglio vivía en Zurich, en esta ciudad. No sé si lo había puesto por acá. Pues no importa, lo ponemos para verlo. En la principal ciudad suiza, ¿no? Y claro, el gobierno de la ciudad de Zurich apoya a Zwinglio en sus ataques públicos a las doctrinas de la Iglesia Católica, tanto así que el mismo gobierno de Zurich empieza a tener cambios dentro de su ciudad. Y entonces, perdón, y empieza a tener cambios en la fundamentación de la Iglesia Católica en Zurich. Y entonces el gobierno
le da el espaldarazo para que, por ejemplo, los obispos ahora ya no sean obispos católicos, sino obispos protestantes. Esto ya es otro tipo de, o sea, aunque las doctrinas son iguales o muy similares, pero ya no es el luteranismo. Acá el luteranismo no llega per se, sino que es Zwinglio el que inicia la reforma protestante acá en Suiza. No. Y entonces los obispos se cambian, ya no son obispos elegidos por la Iglesia Católica, sino obispos elegidos por este nuevo movimiento protestante. Algunas de las propiedades son expropiadas de la Iglesia para uso ahora del protestantismo. Se empieza a permitir que dentro de la ciudad los sacerdotes puedan casarse, porque Zwingli había escrito de esto muchísimo, incluso antes que Lutero, en este aspecto específico, había escrito sobre o en contra del celibato, que no hay una fundamentación teológica para el celibato, ¿no? Es decir, para que los sacerdotes no estén casados, sino que toda la fundamentación histórica dice lo contrario, que la mayoría de los 12 apóstoles, 11 tenían mujeres. Incluso o sea, los casos que no tenían esposa era el caso de Pablo, que es quizá el caso más conocido, y posiblemente Matías, pero el resto o la mayoría de apóstoles tenían esposa, ¿no? Y entonces él había escrito mucho en contra del celibato, pero digo, a Zwinglio le pasó algo que no le había pasado a Lutero, que el gobierno de la ciudad sí abre el espacio para que haya un debate público. Esto es, pero cuando uno lee esta historia es escalofriante a veces y un poco asombrosa, porque no es un tipo de decisión política que se toma nosotros aquí, todos creemos esto y tomamos la decisión política, sino que el gobierno de Zurich dice, bueno, hay tanto revuelo que está pasando acá entre católicos y protestantes, tengamos un debate público. Y ponen, no sé si lo había puesto acá, no, esta es otra cosa. Y ponen a Zwinglio con uno de los sacerdotes católicos en la plaza pública en Zurich, para que se debata sobre las doctrinas de las cuales Zwinglio había escrito. Este debate se lleva muchas horas. Por cierto, tenemos un debate presidencial, ¿no? El próximo, creo que es el 9 de enero. Véanlo, saquen sus propias conclusiones. No me gusta mucho es que es un debate con tantísimos candidatos, o sea, escucharle a uno, luego tendremos que esperar otra media hora para volver a escuchar al mismo. O sea, eso me parece infructuoso. Pero no importa. En el caso de Zwinglio, este debate público dura varias horas. Algunos escriben que ha durado entre 6 a 8 horas de debate público. Y también me recuerdo, por cierto, cuando habían debates de la presidencia en Estados Unidos, antes de que exista la televisión, los debates eran transmitidos solo por radio. Los debates duraban más o menos 8 horas y tenían 2 pausas de media hora y luego volvían a debatir y todo eso era transmitido por la radio. Y tenía, no eran 8, 16, 32 candidatos, 2 candidatos debatiendo 8 horas. Y claro, cuando lees algo parecido, por lo menos te empuja a pensar de que en este tipo de debates no puedes salir con solo eslogans, ¿no? No puedes salir con que vamos a limpiar el país de la pobreza y vamos a eliminar la pobreza. Ok, eso está bien como para 2 minutitos que te den para hablar, pero si ya son 8 horas, ahora sí, a ver, ¿cómo lo vas a hacer? ¿Qué es lo que vas a hacer? ¿Cuáles son los detalles?
como dice Jordan Peterson, claro, el diablo está en los detalles, porque es facilito decir, vamos a eliminar la pobreza. Sí, sí, claro, está muy bien. El problema es cómo lo vas a hacer. En los detalles está el diablo. Y entonces, imagínense este debate que tiene Zwinglio, muchas horas de debate sobre doctrinas de la Iglesia Católica. Y entonces él había puesto, como digo, cosas para... con Lutero tienen 99% de similitud con lo que Lutero había escrito, pero claro, si hay cosas diferentes, como por ejemplo la Cena del Señor, por ejemplo los sacramentos, que son cosas diferentes, pero el resto son muy, muy similares. Y entonces Zwinglio, en este debate, la ciudad decide. Y resulta que en la votación de la ciudad, Zwinglio es el ganador del debate. Eso digo, lo que pasa en Suiza es muy diferente a lo que está pasando en Europa. No, en Europa hay muchos intereses políticos, no que en Suiza no había, sí, obviamente había intereses políticos, pero no está pasando en Europa lo que está pasando en Suiza, es decir, abrir un debate público y que las decisiones públicas que tomen las ciudades va a estar basado en los resultados de este debate, ¿no? Y bueno, Zwinglio se lleva la mayoría de votos, gana este debate público y luego la ciudad de Zurich ya con esa victoria ponen firme todos los cambios que ya habían estado haciendo. Y las otras ciudades se les da la oportunidad o se les da la libertad para que decidan si quieren ser protestantes o si quieren ser católicos. Y resulta que la mitad de los cantones quieren ser católicos y la otra mitad quieren ser protestantes, y eso quedó marcado como una división casi perfecta de 50-50 entre catolicismo y protestantismo. Obviamente hubo, ya vamos a ver esto, algunas batallas por ahí en el medio, pero queda establecido algo que se mantiene más o menos hasta ahora. Claro, algunos cantones que se llaman protestantes, pero digo, ya solo el nombre, porque el ateísmo es quizá la primera religión en Europa, ¿no? Porque el ateísmo también es una creencia. Entonces, bueno, ¿cuáles son los cambios que se hacen en las ciudades que terminan siendo protestantes? Que ahora ya no hay votos monásticos, ¿no? Que ya no hay ese voto que uno toma para vivir monásticamente alejado de todo tipo de influencias de la sociedad. No. Esto se elimina. Ahora los que quieran ser religiosos pueden también trabajar, también pueden tener sus propios negocios, no se tienen que dedicar al monasterio. Se elimina también las peregrinaciones, y esto era muy conocido también en Europa, era muy conocido en Alemania, como la gente peregrinaba hacia Italia y dentro de la misma ciudad, en Roma, y luego sobre todo en las iglesias que pues la Iglesia Católica iba construyendo, estas peregrinaciones que tomaban semanas y que a veces lo hacían incluso de rodillas, ¿no? Peregrinaciones largas para el perdón de los pecados. Bueno, de estas peregrinaciones todavía se mantienen algunas, ¿no? Aquí en Ecuador tenemos algunas, pero quizá la peregrinación más famosa es la de Santiago de Compostela, que se demora, si quieres hacer todo el camino, se demora, creo que son por ahí de 3 a 4 meses. Puede demorarse obviamente mucho más dependiendo al paso que vayas. De hecho, una amiga de nosotros lo había hecho. Claro, ella no lo hizo completo, lo hizo desde la mitad. Déjeme, justamente acá está. Empieza entonces
puedes empezar en cualquier punto en Francia, pero empieza en Francia. Nuestra amiga había empezado como en la mitad, como acá, y se demoró 2 meses en terminar, hasta llegar a Santiago de Compostela. Esto es un camino que muy posiblemente lo hayan tomado lo haya tomado el apóstol Santiago para la expansión del Evangelio, ¿no? Digo, muy posiblemente, porque la información que tenemos no es mm, tan veraz, porque viene de fuentes secundarias más o menos un siglo después de la vida de Santiago. Entonces, puedes ponerlo en duda, pero es lo más aceptado, ¿no? Pero ¿y para qué se hacen este tipo de peregrinaciones? No, en la Edad Media, claro, ya estamos en el Renacimiento, pero en la Edad Media se lo hacía, es como para el perdón de los pecados, ¿no? Para que Dios te perdone los pecados. Ahora ya se convierte un poco más en un encuentro espiritual, en un encuentro o un intento de separación también del mundo virtual en el que vivimos, ¿no? Aunque sí tienes internet en todas las ciudades que están acá, pues en el camino, muchas de estas poblaciones que pasas por áreas rurales no tienen señales ni de teléfono. Entonces, para muchos eso es muy conveniente porque te encuentras contigo mismo y lo harías. Bueno, entonces sigamos con Zwinglio. Las peregrinaciones ya no serán utilizadas para el perdón de los pecados. Se elimina también en Suiza, o por lo menos en los cantones que son protestantes, se elimina la veneración a los santos, como esto sí fue un golpe muy fuerte, por cierto, en el catolicismo. Bueno, todos estos elementos fueron golpes muy fuertes, pero sobre todo la veneración de los santos fue un golpe muy fuerte, quizá por dos motivos. El primer motivo, que era un motivo económico, porque el favor de los santos requería también de un comprometimiento financiero para que estos favores lleguen, ¿no? Y luego, segundo, porque una de las doctrinas más fuertes que tenía la Iglesia Católica era todo este tipo, más o menos, de un ejército de santos que va a estar peleando por ti o ayudándote en la oración o intercediendo por ti. Y ahora resulta que ese ejército no, no es real. Y te quedas, por lo menos espiritualmente, abandonado, y empieza a visualizarse algo de la desnudez de la doctrina, ¿no? Es decir, que esta doctrina estaba basada en, es como míralo más o menos de esta forma, ¿no? Tú necesitas el favor del rey, pero para llegar al favor del rey, te haces amigo de todos los acólitos que están alrededor del rey para que ellos intercedan por ti. Y luego te dicen que todos esos acólitos no existen o no son reales, y que todos esos acólitos no tienen una intersección directa con el rey. Te quedas más o menos o espiritualmente solo o abandonado, ¿no? Claro que el protestantismo lo que dirá es, bueno, lo que pasa es que no necesitamos intermediarios para ir al rey, sino que podemos ir directamente al rey, ¿sí? Las imágenes que son eliminadas de las iglesias católicas, de hecho, se retiran todas las imágenes en los cantones que deciden ser protestantes. Y quizá lo más importante de forma política es que se elimina la autoridad papal. Ya la Iglesia Católica como tal no tiene autoridad política sobre Suiza o sobre los cantones que deciden ser otra vez protestantes, ¿no? Creo que hay una pequeña versión de que Lutero y Zwinglio se encontraron una sola vez, y que en esta sola vez, en este encuentro, fue un encuentro muy, muy, muy intenso académicamente, porque a pesar de que
tenían acuerdos en el 99% de las cosas que habían escrito, habían pasado en el único encuentro que tuvieron, habían pasado todo el tiempo discutiendo sobre dos puntos esenciales. Primero, sobre la última cena del Señor, que Zwinglio pensaba que la frase "este es mi cuerpo y este es mi sangre" es una frase figurativa, mientras que Lutero decía que es literal, y sobre algunos de los sacramentos que tenemos de la Iglesia Católica, ¿no? Bueno, los cantones entonces se empiezan a dividir acá. Pero falta algo todavía que es muy importante. Los cantones católicos, ya cuando existe esta división, los cantones católicos piden la ayuda a Carlos V. Ustedes recuerdan a Carlos V, este gran monarca que vimos la semana pasada, del Sacro Imperio Romano Germánico, que tenía muchos problemas dentro del imperio, incluyendo al Papa, y que luego tenía el problema con Francia, que supongo que lo recuerden. Bueno, Suiza pide la ayuda de Carlos V en 1531. Voy a ponerlo acá. Los cantones católicos piden ayuda a Carlos V, y Carlos V manda un ejército, manda una parte del ejército a Suiza. Y se dan varias batallas en 1931 entre protestantes y católicos, tanto así que las batallas eran tan crueles que obliga al mismo Zwinglio a ir a las batallas. Y Zwinglio se arma. Zwinglio no era un militar, Zwinglio no era alguien dado a la formación de armas o al uso de armas, ¿no? Sino era un sacerdote, un académico, un intelectual, pero las circunstancias lo obligan a salir también a defender al protestantismo. Y bueno, hay varias batallas entre protestantes y católicos, y en una de ellas Zwinglio es herido. Los amigos de Zwinglio lo dejan en el campo de batalla. Cuando llegan ya la mayor parte del ejército de los cantones católicos, lo matan. De hecho, Zwinglio muere en 1531 en esta batalla. Y lo que pasa después es bastante cruel, porque no únicamente lo matan, sino que empiezan a cortar su cuerpo en pedazos, como que fueran carniceros, ¿no? Lo cortan en pedazos, luego queman los pedazos del cuerpo de Zwinglio, y luego esparcen las cenizas dentro de la ciudad, en Zúrich. Pero finalmente, con la muerte de Zwinglio y con las batallas, las cuales no tuvieron ganador, sino que solo fueron batallas muy crueles, Suiza se quedó tal como había estado antes, es decir, con la mitad de los cantones católicos y la otra mitad protestantes, pero con una diferencia. Ahora tenemos miles de muertos por las guerras religiosas. Todo este periodo de confrontación entre católicos y protestantes se conoce como las guerras religiosas, porque son guerras que obviamente hay un aspecto político, pero cuya fachada, cuyo motivación, o incluso no pudiese ponerlo como cuya excusa es la religión, ¿no? Y entonces, por lo menos ahí detengámonos un segundo con un paréntesis pequeño, a ver si la guerra es, y yo les puedo escuchar si quiere alguien hablar, si la guerra es siempre condenable, o hay ocasiones en que la guerra y salir a la guerra es justificable.
Mm. ¿Nadie quiere atreverse a dar alguna teoría? Profe, Sí. yo creo que eh, sería, si tratamos de establecer una analogía, sería mucho como el debate que existe con respecto a la muerte, ¿no? Y está muy ligado a la legítima defensa, esto de la guerra. Entonces, ¿hasta qué punto es válido matar y hasta qué punto es también válido la legítima defensa como figura jurídica en la actualidad, digámoslo así, para defenderse, ¿no? Bueno, ahora en el caso de la guerra, eh, bueno, creo que es un debate muy amplio en términos filosóficos porque sería justificable, sería muy subjetivo. Yo considero que sería muy subjetivo, puesto que si les preguntas a los protestantes por qué estaban en una guerra, dirán, bueno, por Dios. Les preguntas a los católicos por qué estaban en una guerra, por qué hacen esto, porque hay que llevar el evangelio y para cada uno las razones sobran y existen. Pero pienso que debe haber principios fundamentales. No podría hablar de derechos humanos porque en ese entonces no había derechos humanos como tal. Entonces, Pero Carlos, solo hay algo chiquitito. Eh, claro, o sea, las legislaciones de derechos humanos no existían, pero la idea de derechos humanos ya se había esparcido por lo menos desde el siglo IV. Ah, sí, pero por favor, sigue, sigue. sí, eso iba a decir, que si bien es cierto, jurídicamente no había derechos humanos y había concepciones elementales de derechos humanos, no solo en este caso de algunos reinos de Europa, por poner el caso de España. España ya tenía la aprobación de las leyes de Burgos en 1512, pero nunca llegaron a ser en la práctica unas leyes verdaderamente que sirvan para la protección de los indígenas, porque se considera como la antesala de los derechos humanos las leyes de Burgos, pero en realidad en la práctica fue todo lo contrario, que consideraron con el periodo de la Inquisición española, ya que estamos hablando de este tema. Entonces, yo considero que si bien es cierto, si bien es cierto, no existían derechos humanos en términos jurídicos, sí existía el propio sentido de la religión, porque por una parte son protestantes y por otra son católicos, pero ambos tienen principios fundamentales y ambos están basados en la creencia bíblica. Y la creencia bíblica pues Este, defiende déjame, la te hago vida. ahí, te doy Sí, dos sí. ejemplos y dime qué es lo que piensas, ¿ya? ¿Crees que es justificable que Estados Unidos haya entrado a la guerra para detener a Hitler? No creo que sea justificable. Ok. No, ¿Crees no que creo que sea justificable. Ya, ok, Ya, está bien. la otra. La otra es, ¿crees que es justificable que algunos españoles tenían la convicción de que la conquista de América era bueno para los indígenas porque estaban deteniendo los sacrificios humanos que tenían las comunidades indígenas en América Latina? ¿Cuál sería la pregunta ahí exactamente? Si es que crees, lo mismo, si es que crees que es justificable. Em, no, tampoco creo que sea justificable. Ok. Pero ¿Qué, con esa, ¿podrías pensar en algún evento en el que sea justificable o crees que nunca sería justificable? creo que nunca sería justificable, porque sería mi propio criterio. Y ahora, claro que dentro de eso pues, se puede hablar un debate muy contextual de que obviamente lo que hizo Hitler y lo que hacían las culturas precolombinas era totalmente repudiable. Pero yo creo que, o sea, más o menos yo lo que iba a comentar es que considero que esto es fruto de las relaciones sociales de poder, involucradas muy directamente con la política, con la economía eh, y en este caso con la religión. Entonces, como parte nata de la religión del ejercicio de la realización del poder, surgen este tipo de conflictos, ¿no? Y sobre todo ideológicos, de querer imponer sobre el otro la creencia particular. Ahora, sí, yo tendré una pregunta para usted, profe. O sea, en este Claro. sentido, eh, Carlos, dame un segundito porque aquí está que el sol me mata. Voy a cerrar las cortinas y no me demoro.
Ok, ahora sí, te escucho, Carlos. Ya. Mi pregunta sería, ¿cómo saber qué es justificable y qué no? Em, ¿En qué nos amparamos para determinar la justificación o lo que no es justificable? En el caso de estas guerras de las que estamos hablando, ya existían normas jurídicas, leyes ya existían. De hecho, es muy antiguo. El derecho romano ya tiene incidencia en Occidente desde hace mucho tiempo. Entonces, ¿en qué nos amparamos para determinar si es justificable o no? Claro, bueno, yo personalmente, yo lo pensaría como, am, hay una teoría muy desarrollada ya incluso desde el siglo XVI, que es la teoría de la guerra justa, que propone más o menos algo parecido a esto, que la guerra se convierte en justificable o la guerra es justa si es que es la última y la única opción que tienes para traer justicia a la tierra. Y justicia, ahí para definirlo eh, mm, de forma clara, sería la división o la protección de lo bueno y el castigo de lo malo. Y todavía no termino ahí, ¿no? Y lo malo y lo bueno definido como principios universales no culturales. Es decir, si es que, por ejemplo, asesinar a un niño está mal aquí, está mal en América Latina, está mal en Europa, está mal en Papua Guinea, donde sea, siempre estará mal. Entonces, si uno toma esta teoría de la guerra justa, uh, y mira, como se puede aplicar también, ustedes recuerdan a esta señora joven que fue acuchillada, me parece que fue en Otavalo o fue en Ibarra, por un inmigrante venezolano, y la policía ecuatoriana estaba alrededor y vimos los videos como la policía ecuatoriana está alrededor. Este inmigrante venezolano tiene el cuchillo en la garganta de esta chica y la policía no se atreve a disparar y no le dispara, y este chico mata a su novia, que parecía que era su exnovia, ¿no? Es más o menos, la teoría es más o menos esa. No tienes, es la última opción y luego se convierte en la única opción que tienes para traer justicia. Es decir, para proteger lo bueno, que en este caso sería la vida, para proteger la vida y para castigar lo malo. Es decir, para castigar al asesino. Y entonces, si lo pones dentro de ese contexto, la policía debía disparar, tenía la obligación de disparar. Y ahí yo me aparto un poco de la legalidad. A mí no me gusta mucho los debates de legalidad porque las legalidades cambian y cambian continuamente. Y si uno quiere entonces mm, intentar argumentar que la protección de la vida o los derechos de los seres humanos están relacionados directamente con la legalidad, me parece que ahí nos vamos a tropezar muchas veces porque la legalidad puede cambiar todo el tiempo y decir cualquier cosa todo el tiempo, pero si tienes una concepción, es más o menos, mira, pensarlo así, es ilegal lo que pasa en algunos países musulmanes. Es ilegal proteger a los cristianos. Y luego te das cuenta que esto pasó, por cierto, en una ciudad, es un ejemplo real, en una ciudad pequeña al norte de la India que se llama Bihar, B-I-H-A-R, Bihar, y en la que los musulmanes estaban persiguiendo a una familia cristiana a muerte. Luego, en una casa, por cierto, de musulmanes, estos musulmanes los esconden, era ilegal esconderlos,
Y luego viene todo el pueblo musulmán a la casa de esta familia y les pregunta, dice, ¿tienen ustedes cristianos escondidos en su casa? Y lo más fácil hubiese de mentir y decir, no, no tenemos cristianos en nuestra clase, pero por esto es muy conocido esta historia. Esta familia dice completamente lo contrario, dice la verdad, dice, sí, tenemos musulmanes en nuestra casa, pero para llegar a ellos tendrán que matarme a mí y a toda mi familia. Y la ciudad no se atrevió a hacer eso. Y luego, después de unos días, con algunos caminos escondidos, esta familia pudo huir de la persecución que tenía. Y la persecución era legal, ¿no? Entonces, la idea de la guerra justa es más o menos esta, ¿no? Que hay guerras en las cuales para alcanzar la justicia la única opción que tienes es ir a la guerra. Raúl. Sí, profe, yo quería hacer una pregunta ahí. Por ejemplo, ¿qué tan importante es en este caso mantener un concepto moral ante situaciones como estas? Porque como bien usted dice, yo también tenía esta misma noción de la guerra justa y todo eso. Pero, profe, qué importante es mantener un concepto de moral? En este caso, un concepto de moral que permita hacer que, por ejemplo, ver, como usted decía, que necesariamente Estados Unidos tenía que intervenir en la guerra, de la última guerra, porque si no lo hacía, pues lo de Hitler se extendía y eso iba a ser un totalitarismo total. O también el caso de que usted planteaba de cuando cuando vinieron los colonizadores acá a América para terminar con también los grandes horrores que hacían acá. Profe, entonces yo en ese contexto le quería preguntar, por ejemplo, ¿qué tan importante es tener un concepto de moralidad y de respeto a los principios universales en este caso? Porque, por ejemplo, por un lado, en los últimos tiempos, se hizo un gran escándalo, por ejemplo, por la muerte del- de la persona de color en Estados Unidos, pero por otro lado, nadie se escandaliza, nadie dice nada. Cuando, por ejemplo, mueren miles y miles de niños, se aborta exactamente. Entonces, por un lado, creo que yo estaba leyendo una teoría de un psicólogo que decía que muchas de las veces el impacto para protestar o el impacto para alzar una voz nos entra por los ojos, porque si vemos algo, si vemos un abuso de algo en persona, en vivo, nos indignamos, pero si por ejemplo en el caso del aborto, justamente este psicólogo citaba este ejemplo y decía que en el caso del aborto, como nadie ve qué pasa, como no es televisado lo que le sucede a los niños que son asesinados netamente, nadie dice nada. Nadie dice, por ejemplo, miren cómo fue despedazado el niño, miren cómo salió del vientre de la madre. Nadie dice nada. Pero en cambio, cuando es televisado, cuando es popularizado, cuando en todas las redes se asoman como que el típico malo. Y de hecho, por ejemplo, eso de lo que pasó en Estados Unidos tiene una falta de inmoralidad muy grande, porque también existen personas de color negro que han matado a personas blancas y de hecho civiles negros que han matado a policías blancos y nadie dice nada. Nadie no dice, no, pero también la violencia existe de la otra parte. Yo creo que violencia es violencia, no importa el género, no importa el tipo de color de piel que tengas, si seas hombre o mujer, la violencia siempre va a ser violencia. Y eso creo que es un concepto erróneo que se viene manejando de creer que la violencia solo es de parte del hombre, que la violencia solo es de la persona blanca que es supremacista, la violencia es solo de las personas que son capitalistas, la violencia solo son de las personas que tienen unos conceptos y unos valores que no son adecuados. Entonces, en ese contexto, profe, ¿hasta qué punto vale nosotros tener un concepto de moralidad y de respeto a los principios universales? Porque los principios universales, si nos ponemos a analizar esto filosóficamente, si los principios universales no son netamente terrenales, o sea, que exabullen a lo que es esta sociedad y a lo que concebimos como sociedad, esos son principios que son ajenos a lo nuestro.
Entonces, ¿hasta qué punto podemos nosotros poder mantener una moralidad en este sistema de relativismo, profe? Sí, bueno, has dicho ahí muchas cosas, Raúl, cosas muy interesantes. Em, Mira, déjame voy por lo primero de George Floyd, que es justamente este ciudadano afroamericano que fue asesinado por un policía blanco. Si uno quiere extrapolar eh, a la teoría de la guerra justa a casos como estos, la pregunta sería más o menos así: ¿estás dispuesto a irte en contra de un policía que está asesinando o asfixiando a un ciudadano? Dices, pero es que es ilegal, sí. Aquí mm, el debate es más allá de la legalidad, del sistema de legalidad, sino la misma idea de la guerra justa. ¿Estás dispuesta a ir, enfrentarte a alguien por una causa que crees que es justa y es la única opción que tienes y quizá la última que te queda? ¿No? Y lo que tú dices es verdad. De hecho, un mes antes de la muerte de George Floyd, un policía negro, de hecho, una señora había llamado a la policía a decir que hay disturbios alrededor de su casa y que ella tiene mucho miedo, si pueden mandar un patrullero. Este patrullero llega uh, y era de hecho un policía afroamericano. eh, Llega a la casa de ella sale porque ve que la patrulla está ahí y sale a contarles que ella fue la que llamó. Este oficial de policía ve que esta señora se está acercando y le dispara y le mata. Y esto pasó un mes antes de la muerte de George Floyd. Y fue, claro, un policía afroamericano que mató a una mujer blanca de la tercera edad. Y entonces, la problemática es mucho más grave porque resulta que lo que tú decías, ahí, esto viene de toda una corriente bastante esparcida ya en la academia, que es la corriente crítica, la teoría crítica, ¿no? Y después de la teoría crítica hay varias ramas en las que se han amparado algunos grupos ideológicos para decir que la culpabilidad la tienes no por tus acciones, sino por el grupo al que perteneces. Si eres hombre, eres parte del patriarcado, y si eres parte del patriarcado, eres culpable de lo que les pasa a las mujeres. Si es que eres blanco, eres parte de la supremacía blanca y entonces eres parte de lo que le pasa a los negros. La culpabilidad ya no es por lo que hagas, esta es la parte de la teoría crítica. La culpabilidad, la acusación al opresor ya no es por tu virtud, si eres bueno o malo, ahora es simplemente por al posible grupo del que seas parte. Puede ser que seas un hombre que siempre luchó por los derechos de las mujeres, no importa, eres hombre y eres parte del patriarcado y eres culpable. Puede ser que tú seas una persona blanca que siempre ha tratado bien a los afroamericanos, que siempre los trata bien, que no tiene ningún tipo de discriminación. No importa, eres blanco, eres parte de la supremacía blanca, eres culpable. No, entonces me parece que esto resulta muy revelador también para nuestro contexto, ¿no? Y nuestro contexto es más o menos en el tiempo de la presidencia del señor Correa. Si eres empresario, no importa si eres un empresario bueno o malo, si te gustan los pobres o estás a favor de los pobres, no importa, eres empresario, eres culpable. ¿No? Que si eres de la prensa, no importa si eres de la prensa y buscas la verdad y poner la verdad a dominio público, no importa, si eres de la prensa, eres culpable. ¿No? Entonces, claro, tienes esta suerte de esparcimiento de culpabilidad no por lo que eres, no por lo que haces, sino por un supuesto grupo opresor al cual eres parte simplemente por tener alguna característica de ellas, ¿no? Esto me parece a mí que es muy evidente que está pasando en el mundo. Carlos. Sí, profe. Bueno, yo quería contar ahí. No sé, yo pienso que si bien es cierto, hay líneas bastante ortodoxas en los movimientos de tendencia actual,
sí hay cosas en las que es sumamente importante. Y claro, no podríamos, como usted dijo, hablar de legalidad, ya que la legalidad varía bastante, pero la legalidad está intrínsecamente en el sistema en el sistema social en el que nos desenvolvemos. Entonces, fuera fácil decir, por ejemplo, ok, si no les importa la legalidad a muchos, entonces aprobemos el aborto y que quede a cuestiones morales. Quien se sienta bien de abortar, que aborte, y quien no, si la legalidad no importara. Pero la legalidad importa, y de hecho la lucha va por ese lado, la despenalización del aborto, por una parte. Bueno, por otra parte, quería mencionar que, como dije, sí pienso que hay líneas ortodoxas, pero venga que sí mueren mujeres por el hecho de ser mujeres. O sea, tampoco podemos decir que no y que el feminismo es una rama radical que pretende lanzar aversiones al hombro, Ahora, porque sí hay. espérame, no te vayas, Carlos, déjame solo hago ahí una pregunta. Ya, ¿Crees que es coherente, pongámoslo por lo menos de forma racional, crees que es coherente que toda muerte a mujer sea penado como femicidio? No, profe, no. De hecho, de eso podría hablar un poco. Llevo full tiempo investigando el tema del femicidio. Yo estudio derecho aparte, ¿no? Entonces he recibido parte de seminarios del femicidio. Y primero hay que decir que el femicidio en el COIB está mal tipificado porque responde a una presión social del 2014 cuando se dio este estallido social de las muertes de mujeres. Está mal tipificado, primero como figura. Y segundo, faltan elementos para poder determinar si verdaderamente se llevó a cabo un femicidio, porque son elementos sumamente escasos. Y tercero, el debate probablemente cognitivo en las personas. El debate de saber si le estás matando. Es decir, por poner un ejemplo, un ladrón sale a la calle a asaltarle y se encuentra con una mujer, le asalta a la mujer y en ese forcejeo la mata. Probablemente lo juzguen por femicidio, ¿no es cierto? Pero no es un femicidio. En realidad, el verbo rector, en este caso, en el asesinato de esa mujer, fue otro. Fue muy distinto a ser un femicidio. Entonces, claro, yo pienso que la figura del femicidio, al menos en el Código Integral Penal ecuatoriano, está demasiado mal tipificada. Eh, Respondió solo a demandas sociales del 2014, que es donde se elaboró la modificación legal. Pero bueno, más allá de eso, yo quería irme al tema No, está de bien. Disculpa que te corte, mira, solo por decir que justamente es eso, ¿no? Es la discursiva de la acusación a un grupo simplemente por ser parte de este grupo. Entonces, como tú dices, el femicidio es la muerte a una mujer por ser mujer. Y claro, la causalidad de muertes es muy variada. Encontrarás quizá una en 100 que la muerte de una mujer es porque es mujer, no por otras causas, ¿no? Como problemas económicos, como adulterio, traiciones y todo lo que está por detrás, ¿no? Perdón, sigue, Carlos, yo te escucho. Sí, entonces yo quería mencionar, claro, sí hay estos incidentes en los que, si bien es cierto, es válido decir no existe lados, no existe géneros, la violencia es violencia, la violencia es violencia, venga de quien venga. Yo creo que no, porque si les preguntamos a varias compañeras de aquí si hay ejercicio de violencia por el hecho de ser mujeres, sí hay muertes por ser negros, sí te matan por ser de una ideología diferente, sí te matan por creer en algo distinto en varios países. Entonces, yo el otro día escuchaba un debate feminista y de pensadores de derecha y bueno, me pareció un poco ridículo también el argumento. Descarto el argumento de las feministas mucho porque a veces no suelen defenderse tan bien en los debates, pero en cambio se decía, pero es que a los hombres también los violan en las cárceles, entonces no tiene sentido comparar filosóficamente y moralmente estas dos cosas por la misma figura o por el mismo principio de coartar la libertad. Un individuo que esté en una cárcel, primero está coartado de la libertad. Digamos, por poner un ejemplo, ¿ya? A un hombre le violan en la cárcel, ok, pero estaba preso, pero a las mujeres las violan afuera, cuando están en ejercicio de su libertad. Entonces, sí es un debate probablemente amplio. Lo que me gustaría acotar es que sí hay en función del género, sí hay en función del color de la piel, aunque tratemos de ocultarlo un poco. Yo pienso que son ideas que no deberían apegarse tanto a la línea ortodoxa, porque las feministas, el momento en que... Ahí yo tenía una pregunta para usted, profe. Mm.
por ejemplo, ¿cómo considera a las feministas que su primer paso para fundar un movimiento basado en la igualdad es lanzar una versión hacia los hombres? ¿Cómo las considera en este contexto? Porque si ellas quieren propugnar igualdad al final del día, empiezan destilando odio por los hombres. Entonces, ¿piensa que es eso Claro, justificable o no? no, 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 de ninguna forma. De hecho, mira, yo será un poco más de unos 2 o 3 meses, porque yo pongo post yo solo tengo Facebook, y mi Facebook es muy limitadito, ¿no? Es muy privadito a veces, yo no acepto a cualquiera, pero a veces tengo que eliminar a muchos también. Eh, pero claro, una amiga, bueno, compañera de universidad hace tanto tiempo que no la veía, empezó a criticarme por lo que había escrito. Y, pero bueno, o sea, más allá de lo que habíamos escrito, había algo especial que me interesó muchísimo. Uh, y que me dijo algo así como, es que ustedes creen que las mujeres deben ser vírgenes, puras, santas y santificadas para poder ser apreciadas. Estoy parafraseando algo así, ¿no? Y entonces, mi reacción inmediata antes de escribirle fue, no, pues, o sea, y de hecho le escribí, me parece, es que la virtud de un ser humano, me parece a mí que dos categorías esenciales, que es tu valor como ser humano y la virtud del ser humano. Entonces, la primera es el valor del ser humano, o sea, intrínsecamente, más allá, mira, y esto es necesariamente una postura ontológica. Es muy difícil mantener lo que voy a decir sin una postura ontológica. Es decir, el valor del ser humano es intrínseco. En tanto y cuanto seas ser humano, ya tienes valor en ti mismo. Esto es una postura, como digo, ontológica, y si quieres ponerlo también religiosa, porque no hay nada en la naturaleza que te diga de que tú tienes el mismo valor que otro. Nada. Entonces a veces también cuando ya venimos a estos detallitos, cuando alguien dice es que todos somos parte de la naturaleza, el equilibrio de la naturaleza, todos somos parte del yin y el yang, no, la naturaleza es cruel, en la naturaleza todos se matan, en la naturaleza sobrevive el más fuerte, y si eso fuera nuestro modus vivendus, entonces deberíamos también hacer lo mismo. Lo que pasaba en Roma, ¿no? Lo que pasaba en Grecia. Tenías esclavos y los esclavos eran menos seres humanos que ti. Eso era lo más obvio. Pues la naturaleza no te dice nada de eso. Pero bueno, regresando a este punto, claro, tienes una versión ontológica del valor del ser humano en sí misma, ¿sí? Y entonces respetas a una mujer o respetas a un hombre o respetas a un niño o a un adulto o lo que sea, no por su género o por su condición ideológica, sino porque es un ser humano, ¿no? Entonces, cuando hay una acusación que viene en contra de los hombres, decir, es que eres hombre y eres culpable, no, no, porque eso viene ya relacionado con lo otro, la virtud. ¿Por qué eres virtuoso? Eres virtuoso por lo que haces, no por lo que eres. Entonces, va lo primero, no tienes un valor en ti mismo porque eres un ser humano, pero la virtud, tú creas o construyes la virtud en tu carácter y por lo que eres. Entonces no eres virtuoso o no virtuoso porque eres hombre o porque eres mujer o porque eres afroamericano o negro o indígena, no. Y entonces ahí venía, ¿no? La acusación de que ya eres hombre y como eres hombre eres culpable del patriarcado, no, porque la virtud se construye individualmente. Si encuentras entonces un hombre que pega a las mujeres, es culpabilidad de él, no de todos los hombres. O si encuentras una mujer que no es fiel a su esposo y que se acuesta con sus amigos por todo lado, la culpabilidad es de ella, no de las mujeres, ¿no? Entonces, la virtud es individual y su carácter individual, pero el valor del ser humano es un valor en conjunto. Es decir, claro, sigue siendo individual, pero es un valor que todos lo tenemos.
Este, y lo otro, claro, uno puede decir, es que sí existe asesinatos porque son mujeres. Sí, 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 eso no, por lo menos yo no lo he negado. Pero de ahí hay un salto gigantesco a decir que todas las muertes de las mujeres son por su género, ¿no? Entonces, lo mismo pasa con las otras acusaciones, ¿no? Que si hay muertes por ser negros, claro, claro que sí. Pero de ahí hay un salto enorme, gigantesco, a decir que todas las muertes afroamericanos es por su color de piel, ¿no? Entonces, claro, uno puede construir la discursiva basado en lo primero, pero solo como falta. Es lo mismo, mira, que, eh, que las muertes de las mujeres en aborto. ¿Que hay mujeres que mueren en aborto? Sí, pero son un porcentaje tan chiquitito. Y luego decir que por eso todas las mujeres que abortan ilegalmente van a morir, es un salto gigantesco, ¿no? Entonces coges la parte chiquitita, la discursiva pequeña, para justificar lo otro. Y justificar me parece a mí una tendencia ideológica, ¿no? Muy, muy interesante. Raúl, ¿querías decir algo más o es una mano alzada anterior? No, sí, profe, quería decir algo más. Por ejemplo, justo en la cuestión de que usted decía al último, por ejemplo, la cuestión de que se toma muy pocas, por ejemplo, aquí en el Ecuador existe problemática súper, y no solo en Ecuador, en todo se trata de aprobar el aborto, existe problemáticas de salud sumamente más grandes por ejemplo, que se pueden cosificar o que se pueden, por ejemplo, dictaminar como problemas verdaderamente de salud. El aborto es uno más de ellos, puede ser, pero es mínimo. En cambio, aquí en el Ecuador existen problemáticas de salud mucho más grandes que se deberían analizar y se deberían tomar como problemas verdaderamente de salud. Ahora, en lo otro que quería decirle, profe, es en la cuestión de que, por ejemplo, muchas de las veces se habla, bueno, en esta discursiva de que, por ejemplo, el hombre es el que maltrata a la mujer, el blanco es el que maltrata al negro y todo eso. Pero, profe, por ejemplo, justamente estaba hablando del aborto, pero ¿qué hay de las personas, o sea, en este caso a las feministas, ¿no? ¿Qué hay de las mujeres que mueren o sea, que son abortadas? O sea, las bebés que son abortadas. ¿Qué hay de los niños negros que son abortados? Entonces, solo las personas, por ejemplo, se defiende mucho, por ejemplo, no, que se matan, se mata porque te matan porque eres mujer, te matan porque eres negro. ¿Y acaso no están matando hoy en día miles y miles de personas que son mujeres y que también son negros por el aborto y nadie dice nada? También creo que hay que ser un poco críticos en eso y preguntarnos, ¿y qué hay de esas personas que tal vez no lo conocen y y no son considerados o no son visibles ante la humanidad, pero que mueren igual? Entonces, solo eso, pero por ejemplo, o sea, ¿qué hay de las niñas que también son seres humanos y que mueren abortadas? ¿Qué hay de los niños negros o niñas negras que también iban a nacer y son abortados? ¿Acaso no son vida? ¿Acaso tampoco se los debe defender como supuestamente se los defiende con esa perorata de que te matan porque eres mujer, te matan porque eres negro? Pero no deberíamos reflexionar ahí también que hoy en día también se está matando a personas así, a niñas, a mujeres también. ¿Qué hay de eso? ¿Y por qué no cuestionamos ese sistema, profe? Solo es esa acotación o esa simple reflexión nomás. Ok, gracias Raúl. Verán que a mí, si, si tuviésemos un tiempo indefinido, yo me meto en todos estos debates y no salimos nunca, pero si es que, pongámoslo así, aunque estamos de forma virtual, entonces se complica un poco. Pero si es que hay temas así tan complejos como el aborto, como el femicidio, y quieren expandir y quieren que conversemos, por ejemplo, solo de eso, lo podemos hacer. Podemos tomarnos alguna de las horas que tenemos para tutoría grupal y lo organizamos. No estoy seguro qué día tocaría con ustedes, ya tengo que verlo. Y nos organizamos y podemos tener estas horas de tutoría solo para hablar de temas específicos como estos, si es que desea, ¿no? Entonces, así yo sé porque luego, como son temas bastante profundos, muchos de ustedes van a querer hablar y entonces
se nos va a ir la clase en estos temas y luego quedan como muy sueltitos y sí me gustaría profundizar con ustedes. Entonces ahí ustedes lo piensan y me dicen, profe, ¿por qué no hacemos una tutoría? Y ahí proponemos algún tema y nos metemos de lleno en ese tema y ya no, entonces ya no lo, no, no es que no lo involucramos en la clase, sino que no nos llevamos mucho tiempo en la clase hablando de eso. Catherine, Jennifer y Carlos, ojalá sea así algo chiquitito para no llevarnos mucho tiempo. Catherine. Sí, profe, es algo chiquitito. También es la cuestión moralista, ¿no? De que qué está bien y qué está mal. Y creo que eso ya hemos hablado con usted, de que muchas cosas pueden estar bien para algunos y muchas cosas mal para otros, ¿no? Sin dejar a un lado la religión, que también influye bastante en todos estos temas, que es el aborto, que son temas controversiales, ¿no? Entonces, deberíamos bien prácticamente nosotros reflexionar en qué estaría bien y qué estaría mal para nosotros. Eso solo es eso. Chévere, gracias, Catherine. Jennifer. Sí, profe, buenos días. Bueno, en relación con lo que estaban mencionando, ¿no? Muy interesante todo lo que han puesto los compañeros y con respecto a la pregunta que hizo usted, bueno, yo consideraría que sí hay momentos en donde determinados lugares necesitan una intervención. Bueno, yo me voy al caso de Venezuela, ¿no? Que, bueno, Rusia apoya a Nicolás Maduro, Estados Unidos apoya a Juan Guaidó. Entonces, creo que en ese sentido, ¿no? Ese país creo que sí necesita la intervención de otras personas que busquen mejorar, o sea, esa crisis que están atravesando, esa crisis social, económica, una crisis muy fuerte, ¿no? Que está tomando, que está dando resultados muy malos para la gente de Venezuela, por ejemplo. Bueno, se ha visto hoy en la pandemia, ¿no? Que las personas que quieren regresar allá, pues corren mucho riesgo, la frontera está cerrada, y en fin, infinidad de cosas que les pasan, ¿no? Mueren en otros lados, ya no, como que no le importa al gobierno, o sea, lo que está atravesando su pueblo. Entonces creo que ahí sí se necesitaría la intervención de, bueno, en este caso, digamos, cuando pasó esto de la pandemia, y me parece que Estados Unidos quería colaborar con alimentos o con suministros para apoyarlos, pues simplemente no les permitían, ¿no? Y todo se quedó en, me parece que era en Colombia o algo así. Entonces creo que ahí sí sería necesario la intervención de otros países. Bueno, eso Me pienso haces, yo. no, está bien, Jennifer, me haces acuerdo de un amigo cercano, ya no lo he visto como muchos años porque por situaciones económicas él tuvo que mudarse al oriente. Un amigo haitiano, y él es muy de izquierda, por cierto, muy revolucionario y demás, pero un día nos pusimos a conversar sobre la dictadura de Duvalier, que fue uno de los dictadores más sangrientos que tuvo América Latina en el siglo XX. Y él me contaba que su familia y él estaban eternamente agradecidos cuando Estados Unidos intervino en esta dictadura porque estaban muriéndose de hambre. Y los estaban matando. Y él es muy en contra del imperio, muy en contra de Estados Unidos. Y entonces, claro, nos propone lo que tú dices, Jennifer, nos propone pensar justo sobre esta teoría de la guerra justa. Si es que la única y la última opción para traer justicia es la guerra. Uno puede decir, bueno, es que estamos siempre en contra de la guerra. Sí, si es que esa es la postura, es muy difícil justificar la existencia de la policía, ¿no? O la existencia del ejército. Si es que alguien viene y ataca nuestro territorio, uno puede decir, pues defensa, sí, pero sigue siendo guerra. Bueno, uno dice, bueno, pero es que es diferente atacar a alguien más. Pensarlo, mira, también como de forma un poco más práctica, ¿no?
¿Será que si es que en la casa de al lado el papá o el señor, el esposo, le está pegando a la esposa y tú en tu casa estás escuchando eso y no eres solo tú, tienes tus hermanos que también son grandotes? ¿Crees que sería justo intervenir ahí? Y si la respuesta es sí, entonces también creo que podríamos extrapolarlo y decir, también sería entonces justo que un país intervenga sobre otro con la idea de alcanzar la justicia. Si la respuesta es no, es decir, no me importa lo que otras familias hagan allá, que se maten ellos, entonces, claro, es lógico que uno piense que los países no intervengan sobre otros. Esta es una, de hecho, es una teoría, para Carlos, que te interesa mucho sobre la legalidad. Esta es la teoría de la extraterritorialidad. De hecho, es una teoría legal que se utiliza no muy seguido, por cierto, pero que se utilizó en el caso de Colombia cuando no invadió, cuando atacó los campamentos de Angostura, y estos campamentos de las FARC en territorio ecuatoriano, y cuando los ataca, invoca la teoría de la extraterritorialidad como una justificación del ataque a un campamento de las FARC en Ecuador. Entonces, muy bien. Gracias, Jennifer. Bueno, con Sí. respecto a lo que dije, quería dar una pequeña opinión. O sea, yo creo que ahí hay ocasiones y ocasiones. ¿A qué me refiero? O sea, cuando justo estaba pensando en ese ejemplo, la verdad, de que si alguien, digamos, tengo un vecino y lo está golpeando, bueno, intervenir, ¿no? Pero que hay de aquellos casos también, y por eso me refiero a ocasiones y ocasiones, cuando cogen a un ladrón y Ya. entonces comienzan a golpearlo. No, por Y eso, entonces ahí viene la cuestión de que, no, pues es claro, un ladrón, ¿no? Y que le golpeen y que le den un escarmiento y que le den eso. Entonces son no, situaciones por eso, Jennifer, la guerra justa es la idea de que es la última y la única opción posible para alcanzar la justicia. Eso es muy, muy importante, porque cuando dices, bueno, le cogen a un ladrón, el ladrón ya está cogido, ya está apresado. No es la última opción, no es la única opción para alcanzar la justicia que lo masacre. Entonces, en ese tipo de casos, no es aplicable esta teoría. ¿Sí me explico? Sí, pero Chévere. Gracias, Jennifer. Profe, Sí, perdón, Carlos. Sí, sí. bueno, profe, yo quería contar ahí, por ejemplo, en base a todo lo que se ha dicho, yo pienso que podemos caer en un tipo de pensamiento ligado mucho a la corriente de Schopenhauer, si es que nos volvemos tan pesimistas de eh, es que yo pienso que hay, si uno se pone a pensar en problemas que le atormentan al mundo, hay muchos, ¿no? No podrías decir solo es que es esto, el feminismo y esto, porque en realidad hay pobreza y desnutrición. Y claro, podría decirse es justificable la invasión de Estados Unidos a Venezuela a causa de impartir justicia. Sí, creo que sí, considero que sí, pero el capitalismo también mata a mucha gente al año, entonces sí hay. Entonces, Carlos, disculpa y que te interrumpo otra vez. ¿Podrías explicarme, por favor, cómo mata el capitalismo? yo creo que el sistema hace que mucha gente, a ver, en el caso de Estados Unidos, por poner un ejemplo, mucha gente muere de hambre, mucha Mm, gente por cuestiones del sistema, por poner un ejemplo, por la crisis del 2007, digámoslo así, mucha gente se quedó sin casa, se suicidó, mucha gente, o sea, como parte del sistema me refiero, ¿no? ujú. Como parte del sistema mucha gente. Bueno, mi objetivo es decir que en realidad problemas en el mundo sobran, ¿no? Tanto en el sistema capitalista, en el sistema comunista. Entonces, si es que uno cae en ese vicio, creo yo, de ponerse a pensar en todos los problemas que agobian al mundo, sí, creo que terminaríamos en una corriente pesimista como la de Schopenhauer, tal vez. Pero yo creo que sí sigue siendo bastante difícil para mí, al menos entender que sea justificable la guerra, porque el propio Platón planteaba una sociedad idealista, ¿no? En la que los filósofos y los intelectuales estén arriba. Entonces yo podría proponer ahora y comenzar a escribir textos y decir, bueno, entonces yo creo que el germen de todos los males es la ignorancia, entonces matemos a todos los ignorantes y dejemos a los que al menos tengan una intelectualidad más, o sean más sabios, y construyamos una sociedad mejor con más sabios. Entonces, no deja de ser, para mí, sigue siendo idealista.
Y no podríamos hablar, creo yo, por ejemplo, es que es Por justificable eso, el hecho de... claro, por eso, Carlos, no sé si capaz yo lo hice muy rápido, pero por eso la idea de la guerra justa es indispensable que para que se pueda sostener una teoría como ella, se tenga un parámetro de moralidad ontológico. Sin un parámetro ontológico es imposible. Entonces, en el caso de Platón no, o sea, en el caso que propones, entonces no habría un parámetro ontológico, sino simplemente decidimos subjetivamente qué es lo que es mejor para la sociedad y matamos al resto. Por eso la teoría de la guerra justa es una teoría que requiere, es indispensable que haya un parámetro ontológico de moralidad. Ujú. Y sí, profe, y referente a la imagen, la que estaba presentándose en pantalla, yo quería decir, pero ¿hasta qué punto? Y estoy de acuerdo, pienso que sí se podría dilatar este debate a horas Mm. extracurriculares, a las de tutoría. Con respecto a la imagen, yo pensaba, Esta de acá, sí, la que estaba puesta, en relación a las guerras. ya. Yo pensaba, pero ¿hasta qué punto una sociedad se puede edificar sobre las muertes? Es decir, si tu primer acto como nueva forma de orden mundial es haber dado muerte a otros, ¿es correcto eso? Claro, está bien lo que pones en duda, está muy bien. Por eso hay que como tener muy clarito qué es esta teoría de la guerra justa, ¿no? La guerra justa es la búsqueda de la justicia como último parámetro y como único posible. Esto es muy, muy importante que quede o que se lo puedan llevar, es decir, no hay otra opción. No hay otra opción para alcanzar la justicia. Y lo otro que yo decía que es muy importante es que la idea de justicia es proteger lo bueno y castigar lo malo. Pero para que exista lo bueno y lo malo requiere de un parámetro ontológico universal de moralidad. Entonces ahí la teoría está más o menos completa y funciona. Entonces, si uno dice, pero es que queremos ir a la guerra por ejemplo, por conquista de territorios, no, eso no tiene nada que ver con la guerra justa, ¿no? Que, por ejemplo, en el caso que yo les dije, ¿no? Que ves ahí una mujer que está siendo maltratada por el esposo ahí al lado y tú dices a tus hermanos que son grandotes, bueno, vamos a coger los bats de béisbol y nos entramos a la taza. Eso tampoco es la guerra justa, porque no es la última opción, ¿no? La última opción sería que no haya policía, que estás en el campo, que no hay ninguna persona que pueda, o un sistema jurídico o policial o estatal que pueda intervenir. Ahí se convierte en la última opción. Ahí se convierte en la única opción posible para alcanzar la justicia. Entonces son como parámetros indispensables para pensarlo. Bueno, como les había dicho, sí, si es que quieren ustedes, entonces ustedes me dicen, profe, hagámoslo esta semana y lo hacemos y podemos decidir como temas específicos como esto, o podemos decidir como el feminismo, o si quieren el aborto, o si quieren incluso debates políticos, con gusto. Entonces, podemos tomarnos las horas de tutoría, ¿ok? Se nos fue el tiempo. Bueno, ya, no importa. De hecho, sí quiero tomarme una tutoría porque tenemos que revisar algunos temas que se nos ha ido ya el tiempo y que debemos haberlos visto ya esta clase. Pero bueno, no importa. Yo lo último que voy a decir es que espero que disfruten esta Navidad, que les invito a que utilicen este tiempo para reflexionar sobre sus vidas, sobre sus familias, sobre nuestro país, ¿sí? Quizá ustedes sean la generación diferente. Quizá sean ustedes la generación que ponga los fundamentos de una nueva sociedad, de una sociedad de trabajo, una sociedad honrada, una sociedad de prosperidad. Quizás sean ustedes.
Y nada, desearles felices fiestas. Recuerden que la Navidad es, aunque no lo queramos, es la conmemoración de la Natividad, ¿no? Y ya. Entonces, espero que lo disfruten. Denme un segundo, y estoy abriendo acá la asistencia y podemos retirarnos. Profe, ¿y en qué horarios Sí. o qué días serían o son las tutorías? Déjame ver, pues, debe estar en el chat de ustedes, debe estar el horario. ¿No tienen ustedes su horario por ahí? Déjenme ver. No está aquí en su horario. Ya, yo lo voy a revisar y les mando un mensajito y les comunico qué día sería. Claro, ya no va a ser este año, ¿no? Este año descansen, tranquilos, pásenla bien, pero ya para el próximo año les digo qué día nos podemos reunir. Ok, Nadia. Presente. Gracias, Jessica. Presente. Gracias, Jennifer Adeviles. Presente. Gracias, Jorge Luis. Presente. Gracias, Reni Mauricio. Presente, profe. Gracias, Fernando. Fernando sí estaba por ahí. Néstor Sebastián. Presente, profe. Sí, ahí está. Sí, presente. Presente, Gracias. profe. Gracias, Lisbeth. Presente, profe. Gracias, Mercedes. Presente, profe. Gracias, Carlos. Presente. Gracias, Jorge Luis. Presente, profe. Gracias, Miriam. Presente, profe. Gracias, Yomaira. Presente, profe. Gracias, Karen. Presente, profe. Gracias, Paul. Presente, profe. Gracias, Jan. Presente, profe. Gracias, Erika. Presente, profe. Gracias, Jorge Enrique. Presente, profe. Gracias, Víctor Hugo. Presente, profe. Buen día. Gracias. Buen día. Raúl. Presente, profe. Gracias, Miguel. Presente, profe. Buenos días. Buenos días, Dorian. Presente, profe. Gracias, Cristian. Presente, profe. Buen día. Buen día. Catherine. Presente, profe. Gracias, Jennifer. Presente. Gracias, Diego. Buen día, profe. Presente. Buen día, Diego. Luis Fernando. Presente, profe. Gracias, Brian. Presente, profe. Gracias, Patricia. Presente, profe. Gracias. Y Brian Israel. Presente, profe. Wow, están todos. Primera vez. Ok, chicos, un abrazo. Disfruten sus vacaciones. Nos veremos en 2 semanas. ¿Ok? Listo, profe, Hasta luego. igualmente. Vale, gracias, Muchas profe. gracias, profe. Bien. Hasta luego. Disfrute.